Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? En esta oportunidad les saluda su docente Emerson Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En esta oportunidad les saluda su docente Emerson. Les agradezco mucho porque estén presentes acá. Bienvenidos a esta tercera semana del curso de Química Inorgánica. En esta oportunidad vamos a aprender los temas de óxidos y también los hidróxidos, como las principales y primeras funciones químicas inorgánicas que tenemos. Muy bien, entonces continuamos. Ante ello, nosotros vamos a tener el conocimiento de esto, ¿no? Caramba. Por ejemplo, una situación problemática. ¿Qué de común tienen justamente las gaseosas como también esos extinguidores? Ah, si te has percatado, es el anhídrido carbónico, bien conocido como el famoso CO2. Entonces, ese anhídrido carbónico es una función química inorgánica. Así es, sí, y lo vamos a ver a detalle un momento más. Muy bien. Entre los saberes previos que nosotros tenemos es cómo se forman estos compuestos químicos. Ok, eso lo vamos a conocer también. ¿Qué grupos funcionales lo caracterizan? Bueno, hay varios grupos funcionales que se encuentran ahí presentes, ¿no? Ahí tenemos justamente la función óxido, función nitrido, función hidróxido, es lo que vamos a trabajar. Y estos compuestos químicos obviamente se forman gracias a la presencia de estos famosos enlaces químicos, ¿no? Estos enlaces químicos característicos que permiten dar esa formación. Los nombres de estos compuestos químicos se hacen a partir de las nomenclaturas. Tenemos tres nomenclaturas que vamos a aprender. La nomenclatura UPAC o sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura clásica o tradicional. Y las aplicaciones que tienen son muy variadas, así es. Bien, entonces vamos a ir encontrando acá esta parte. Entonces, acá tenemos justamente, como podemos observar, ¿cuál es el logro de esta bonita sesión? El logro que tenemos es que al finalizar, ustedes van a poder, con toda tranquilidad, poder formular y nombrar correctamente a estos compuestos químicos inorgánicos, como también tenemos los óxidos y los hidróxidos, haciendo uso de estos estados y haciendo los elementos químicos, a partir de las nomenclaturas que van a aprender como la yupa o sistemática, la nomenclatura stock, la nomenclatura clásica o tradicional. Entonces, ante ellos encontramos lo siguiente, ¿no? Caramba. Imagínense la reacción que presenta, ¿no? Un metal y un no metal con la presencia del oxígeno, ¿no? Caramba. Por ejemplo, el metal con la presencia de este oxígeno se forma el famoso óxido, ¿no? Uy, este famoso óxido. Y lo podemos encontrar acá, mire. Acá lo encontramos, justamente en esta carrocería, ¿no? Que en su época habrá sido una bellísima pieza modelo de vehicular de carro motorizado, pero ahora ya se encuentra en una situación muy crítica, ¿no? Directo va a la fundidora, al menos para que se pueda recuperar algo de este metal. Este es el famoso óxido de hierro. Ya está en un estado calamitoso también. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más. Por ejemplo, tenemos que el óxido también tiene unas ciertas aplicaciones, ¿no? ¿Dónde se encontrará este óxido de silicio? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en, en este tipo de bola seca, ¿ok? Lo podemos encontrar acá. Lo podemos encontrar también este óxido de silicio como un componente para la fabricación de este cemento, estos cementos que se utilizan para el llenado del concreto. También tenemos el anhídrido carbónico que se encuentra dentro de estas bebidas gaseosas y también dentro de estos extinguidores. Hay extinguidores exclusivamente de CO2. Así es. Y también tenemos lo que son los hidróxidos. Los hidróxidos se utilizan para la preparación, por ejemplo, de esta leche magnesia Phillips, como también de este famoso jabón, ese jabón de tocador. Y no solamente el jabón de tocador, sino también el jabón de barra Bolívar, por ejemplo, Marsella, que se utiliza bastante para lavar las ropas. Qué interesante lo que estamos aprendiendo, jóvenes. Así también tenemos, por ejemplo, la utilidad de estos óxidos básicos, ¿no? Estos óxidos básicos, por ejemplo, se encuentran en la presencia del óxido silicio. Bien, como acá vemos el silicio oxígeno SO3, es usado en la fabricación de los espejos.
El óxido de magnesio, por ejemplo, usado en la fabricación de los famosos papeles, esos papeles de hoja que utilizamos para la impresión de documentos, etcétera. El óxido de plomo, muy utilizado como acumuladores eh, eh, en la misma pila, ¿no? ¿Ok? Estos ayudan justamente a que esta batería funcione. Y también tenemos el óxido de zinc, caramba, utilizado en las cremas y cosméticos, ¿no? Bueno, esto mayormente en el campo de las damas conocen bastante bien ello, ¿no? Y su utilidad es, uf, bellísima. Muy bien. El diagrama de flujo de las funciones químicas más importantes que tenemos acá son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, el famoso, miren, el metal. Si empezamos por el metal, ¿qué pasa si el metal lo hacemos relacionar con la presencia del hidrógeno? Este hidrógeno gaseoso. Entonces se va a empezar a formar los famosos hidruros metálicos. Bien, por ejemplo, tenemos el hidruro de sodio. Pero si un metal lo hacemos relacionar con el oxígeno, vamos a tener la formación del óxido básico. Uno de los claros ejemplos tendremos acá el óxido de sodio. Pero si este óxido de sodio lo hacemos relacionar con el agua, estaremos obteniendo el famoso hidróxido. Uno de los hidróxidos bastante conocidos y utilizados es el hidróxido de sodio. Bien. Normalmente, inclusive este hidróxido de sodio lo podemos conseguir en las ferreterías, como la famosa soda cáustica. Obviamente es una concentración menor y bueno, y esto hay que tenerlo con mucho cuidado, solamente darle uso cuando es necesario, bien, en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando se trabaja también con ese compuesto. Y también tenemos acá, miren, que este hidróxido que encontramos acá, posteriormente, cuando reacciona, en este caso, bien, por ejemplo, puede también formarse posteriormente a una sal oxisal u oxosal, como podemos tener en este caso el famoso hipoclorito de sodio. Pero también a partir de este hidróxido se puede obtener justamente el famoso saladridea o sal de hidrácido, comúnmente conocido acá, el más conocido de todos es el cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Por ejemplo, la sal oxisal, adelantando un poquito, ¿bien? Es cuando tú haces reaccionar este hidróxido con el ácido oxácido u oxoácido, ¿bien? En este caso tendría que haber sido con el ácido hipocloroso. Así también tenemos, en este caso, también que este hidróxido al reaccionar con el ácido ácido, conocido como el ácido clorhídrico, ¿bien? Vas a obtener el famoso cloruro de sodio a partir del hidróxido de sodio. Pero ¿cómo se tuvieron estos ácidos? Bueno, empezamos de atrás. Estos son los metales. Estos no metales tenemos, por ejemplo, el cloro. El cloro, al hacer la reacción, en este caso con hidrógeno, nos forman los famosos hidruros no metálicos, conocidos como el cloruro de hidrógeno. Si este elemento químico no metálico lo hacemos reaccionar con el oxígeno, vamos a obtener el óxido ácido. Uno de los claros ejemplos es el monóxido de dicloro, monóxido de cloro, que en presencia del agua vas a obtener el óxido oxácido u oxoácido. Y el hidruro no metálico, en solución acuosa, vas a tener el ácido hidrácido. Bueno, acá se han mencionado brevemente algunos ejemplos de varias funciones químicas inorgánicas, pero nosotros nos vamos a centrar en el desarrollo del aprendizaje del óxido y el hidróxido, según vamos avanzando. Así que no se preocupen. Vamos a conocer ahora los grupos funcionales. Estos grupos funcionales es importante porque nos permite a nosotros identificar la función química y darle un nombre. Además, es la parte reactiva de la sustancia. Acá tenemos, por ejemplo, las funciones óxidos. Acá en las funciones óxidos tenemos el óxido de calcio, el trióxido de hierro, el óxido de sodio. Acá tenemos el anhidrido carbónico, el anhidrido de azufre, ¿bien? Cuyo grupo funcional de que destaca es el óxido. Entre los hidróxidos tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, el hidróxido de hierro y el hidróxido de potasio. El grupo funcional que destaca viene a ser en este caso la función hidróxido. Esta función hidróxido tiene el OH-1. La función ácido. La función ácido tenemos acá en este caso, por ejemplo, el HCl, que es conocido como el cloruro de hidrógeno. Tenemos el H2S, que en este caso es el sulfuro de hidrógeno. Tenemos también el ácido sulfúrico, el H2SO4.
el ácido nítrico, conocido como el HNO3, y el ácido fosfórico. El grupo funcional que destaca acá es el hidrógeno. Muy bien, pero nosotros nos estamos centrando en lo que es el óxido y el hidróxido. Bien, vamos a conocer la regla básica sobre estos estados de oxidación. Por ejemplo, si es una sustancia simple o elemental, su estado de oxidación que va a presentar, en este caso, será de estado de oxidación igual a cero. Adicionalmente tenemos que todo compuesto debe ser eléctricamente neutro. Eso quiere decir que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a cero. Por ejemplo, tenemos que los elementos como el hidrógeno y el oxígeno, que pertenecen al grupo 1A y al grupo 2A, en este caso, bien, cuando se forman compuestos tienen los siguientes valores de estado de oxidación. Por ejemplo, el hidrógeno cambia su estado de oxidación a +1, excepto en hidruros metálicos que su estado de oxidación pasa a ser -1. Y mientras que el oxígeno, su estado de oxidación es de -2. Pero hay unas excepciones cuando forman peróxidos, porque ahí su estado de oxidación del oxígeno es de -1. Y en el caso de los metales alcalinos, tenemos que pertenece al grupo 1A, tenemos el estado de oxidación de +1. Todos esos elementos están con +1, por ejemplo, el litio, el sodio, mientras que los metales alcalinos térreos, que pertenecen al grupo 2A de la tabla periódica, presentan un estado de oxidación de +2. Ahí tenemos, por ejemplo, al calcio, al magnesio, al rubidio, entre otros muchos más. En un ion molecular se caracteriza porque la suma de todos los estados de oxidación de cada uno de los elementos químicos que lo componen tiene a ser igual a la carga del ion. Exacto. ¿Bien? Ahora, vamos a ir conociendo referente a lo que es la valencia y sus estados de oxidación. Muy bien. Pero primero hay que encontrar esa diferencia, en qué consiste ello. La valencia química es la capacidad que tienen los átomos para unirse con otros y formar moléculas o compuestos, dependiendo de sus electrones colocados en su última capa o nivel. Sus valores son números enteros, comúnmente que van del 1 al 7. En este caso tenemos acá que según Lewis nos comenta de, en este caso, que la valencia del hidrógeno es 1 y aporta un electrón a la unión, mientras que en el caso del oxígeno tiene una valencia que es 2 y aporta 2 electrones para la unión. Además, la valencia se conoce como el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía. Y estos se caracterizan porque permite establecer un enlace con otro tipo de elemento químico. Mientras que el estado de oxidación, conocido en su abreviatura como EO, en mayúscula, también nos indica a nosotros la carga eléctrica relativa de los átomos de una sustancia compuesta. Puede ser positiva o negativa y toma cualquier valor dependiendo de la unidad fórmula. En el agua vemos que el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Entonces, en este caso vemos que el estado de oxidación del oxígeno es de -2 y el estado de oxidación del hidrógeno es de +1. Muy bien. Los valores comunes de estos estados de oxidación. Acá se les presenta una tablita con los estados de oxidación más comunes, más importantes, pero hay que tomar en cuenta también que siempre tienen que darse con estos estados para que así les sea fácil el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, los que tienen estado de oxidación de +1, bien, tenemos acá en los metales monovalentes, por ejemplo, está el sodio, el litio, potasio, etc. Acá también tenemos, en este caso, con estado de oxidación +2, tenemos a los elementos químicos como el berilio, el magnesio, el calcio. También lo que se encuentra con estado de oxidación +3, tenemos acá el aluminio, el galio, el indio, el escandio. Metales con dos valencias. Los dos con dos valencias tenemos acá, a ver, algunos comunes como el cobre, el mercurio, que tienen estado de oxidación de +1 y +2. También así tenemos otros elementos químicos que tienen dos estados de oxidación, por ejemplo el oro, el titanio, +1, +3. Y así otros más. En los metales multivalentes, que sí que tienen más de dos o tres valencias, más de tres valencias inclusive, tenemos acá los elementos como el molibdeno, ¿no? Que tiene +2, +3, +4, +5 y +6. Increíble. Muy bien. En estos estilos de nomenclatura, según la YUPA, encontramos también lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos la nomenclatura clásica tradicional. Esta nomenclatura clásica tradicional nos indica la forma en la cual nosotros vamos a tener que nombrar. Por ejemplo, si tuviera un solo estado de oxidación,
va a terminar el sufijo en ico. Sufijo es cuando finaliza el nombre de esa palabra y prefijo es cuando inicia el nombre de esa palabra. Si tuviera dos estados de oxidación, el que presenta menor estado de oxidación terminaría en el sufijo oso, mientras que el que tiene mayor estado de oxidación terminaría en el sufijo ico. Si tuviera tres estados de oxidación, obviamente el mayor de todos, terminaría en el sufijo ico. El que está en el siguiente mayor, el segundo mayor se podría decir, terminaría en el sufijo oso. Y el menor de todos esos tres estados de oxidación terminaría en el prefijo hipo y en el sufijo os. Si tuviera cuatro estados de oxidación, empezamos con el menor de todos ellos. Si tuviera cuatro estados de oxidación, porque si hay elementos químicos que cumplen estas características. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso cloro. El menor de todos ellos terminaría en el prefijo hipo y en el sufijo os. El segundo mayorcito terminaría justamente en el sufijo oso. El siguiente mayor terminaría en el sufijo ico. Y el más mayor de todos terminaría en el prefijo per y el sufijo ico. Bien. Ok. En la nomenclatura stock, la nomenclatura stock se tiene que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? El nombre de la función, hidróxido, óxido. Después de qué? Del nombre de ese elemento. Y después finalizas con el estado de oxidación de acuerdo bien bueno, el estado de oxidación que debe estar directamente relacionado con su número romano, ¿no? O sea, se especifica el número en romano, pero siempre y cuando si tiene dos o más estados de oxidación bajo el mismo signo. Ya se verá un poquito más adelante al respecto. La nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática es bastante fácil su desarrollo porque debes considerar el prefijo numérico con su respectivo grupo funcional de quién, de ese prefijo numérico y de acuerdo al nombre del elemento. Sencillo. Por ejemplo, tienes que tomar en cuenta estos prefijos que van directamente relacionados con su número de átomos que presenta. Por ejemplo, si tuviera un solo átomo de ese elemento químico, sería su prefijo mono. Si tuviera dos átomos de ese elemento químico, sería di. Si tuviera tres átomos, su prefijo sería tri. Si tuviera cuatro, tetra. Si tuviera cinco, pent. Si tuviera seis, ex. Si tuviera siete, ep. Si tuviera ocho, sería opt. Ok, muy bien. Vamos a centrarnos en este caso sobre la nomenclatura sistemática UPA. Esta nomenclatura sistemática UPA nos hace recordar bien la preponderancia sobre los famosos prefijos, bien que se van a encontrar en cada uno de estos compuestos cuando lo vas a nombrar. Pero estos prefijos tienen vinculación directa con la cantidad de átomos que tiene ese elemento químico. Si tuviera un solo átomo, sería mono. Si tuviera dos, sería en este caso di. Si tuviera tres, tri. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta siete átomos sería hepta. Por ejemplo, acá tenemos el famoso CO2. El CO2, según la nomenclatura yupa o sistemática, es conocido como el famoso dióxido de carbono, mientras que cloro 2 oxígeno su 3 es conocido como, en este caso, el famoso trióxido de dicloro. Acá tenemos también otro ejemplito, ¿no? El cloro 2 oxígeno su 5. ¿Cómo se lo conoce? Acá se lo conoce como el famoso pentaóxido de dicloro. Se empieza a nombrar siempre la parte final de la derecha hacia la izquierda. En este caso sería pentaóxido de dicloro. Acá el H2S sería el famoso sulfuro de dihidrógeno. Muy bien. Y también tendríamos, en este caso, también el silicio, hidrógeno sub 4. Sería el famoso tetrahidruro de silicio, porque se empieza la parte final hacia delante. Tetrahidruro de silicio. Muy bien. Ok. Continuando con esta partecita, tenemos acá los estilos de nomenclatura que emite la yupa. En este caso tenemos que es importante considerar que la yupa también conoce los conceptos de valencia y el estado de oxidación. Por ejemplo, ¿no? Para el hierro, su valencia que presenta en este caso es de +3, ¿no? Y para el oxígeno su valencia es de -2. Ahora, si tenemos este compuesto, miren este compuesto que vemos acá, el fierro 2 oxígeno su 3, bien, tiene unas valencias, ¿no? Por ejemplo, el fierro está con valencia +3
y el oxígeno está con valencia menos 2. ¿Cómo se ha obtenido? Por la transposición que presentan justamente estos índices. Este 2, que está como su índice del fierro, indica que es la valencia del oxígeno con menos 2, cargado negativamente. Mientras que este sub 3, que está como su índice del oxígeno, te indica que la valencia es más 3 para el caso del hierro. Su nombre que tendría, de acuerdo a estas nomenclaturas, por ejemplo, la nomenclatura clásica o tradicional, sería el óxido férrico. ¿Bien? ¿Por qué férrico, no? Si te percatas, se estudia, en este caso, la valencia que presenta el fierro, que en este caso es más 3, porque tiene dos valencias, más 2 y más 3. Como está con la mayor valencia que es más 3, por lo tanto debe terminar en ico. Si tuviera con la menor, terminaría en oso. Por eso termina en ico, óxido férrico. Nomenclatura stock. Como tiene dos o más estados de oxidación bajo el mismo signo, sí se coloca dentro de paréntesis un número romano. Coloca la forma más sencilla, óxido de hierro. Listo. Y luego entre paréntesis vas a colocar el número en romanos de esa valencia que presenta. Así es fácil, pero esto es siempre y cuando si tuviera dos o más estados o dos o más valencias bajo el mismo signo. Y si lo tiene, ¿cierto? Así es. Tiene, porque tiene más 2 y tiene más 3. Como en ese momento vale más 3, va 3 en romanos. Y en la nomenclatura yúpago sistemática se lo conocerá como el trióxido de hierro. Muy bien, jóvenes. Acá también tenemos presente la nomenclatura clásica tradicional. Esta nomenclatura clásica tradicional, para conocer un poco más, bien, ya que lo vimos hace un momento, ahora lo vamos a aclarecer esta parte, ¿no? Es una nomenclatura que nos permite a nosotros considerar bastante el prefijo y sufijo con el cual vamos a nombrar a esa sustancia, a ese compuesto. Por ejemplo, si tuviera un solo estado de oxidación, su estado de oxidación es único, su prefijo en qué se caracteriza, que no va a tener nada, pero el sufijo va a ser uno de ellos, que es el ico, que es conocido como el nombre del elemento. En este caso también tenemos el número de estado de oxidación, que acá tenemos dos estados de oxidación. Si tuviera dos estados de oxidación, entonces nosotros vamos a tomar en consideración el estado de oxidación, el menor de ellos, va a tener un sufijo oso y el mayor de ellos va a tener un sufijo ico. Si tuviera tres estados de oxidación, el menor de ellos va a tener un prefijo hipo y el sufijo va a ser oso. Si tuviera en este caso, bueno, el estado de oxidación intermedio, prefijo no tiene, pero el sufijo es oso. Si tuviera el mayor estado de oxidación, en este caso, porque son tres, el prefijo no va a tener, pero el sufijo va a ser ico. ¿Qué pasaría si tuviera en este caso cuatro estados de oxidación? El menor de esos cuatro, el prefijo sería con hipo y el sufijo en oso. El intermedio menor, ¿ok? Sería con el prefijo ninguno, pero con sufijo oso. Intermedio mayor no tendría prefijo y el sufijo es ico. Y el mayor estado de oxidación, el prefijo sería per y el sufijo ico. Pero si tuviera cinco estados de oxidación, en este caso presentará tal vez cinco valencias, el menor de todos ellos sería con el prefijo hipo y el sufijo oso. La media baja, bien, la siguiente mayorcita, tendría un sufijo oso. La siguiente, que es la intermedia general, tendría un sufijo ico. La media alta, bien, tendría un prefijo con per y un sufijo en ico. Y la mayor de todas estas valencias tendría un prefijo de hiper y sufijo de ico. Interesante. En la nomenclatura stock. La nomenclatura stock consiste en el cual vas a tener que nombrar al compuesto químico, el nombre de esta sustancia de la manera más básica, más sencilla. Lo nombras. Bien, una vez que has terminado con ello, vas a colocar dentro de paréntesis el número en romanos que presenta ese elemento químico. Bien, el que se está estudiando, que es en este caso el metal. Pero siempre y cuando si tuviera dos o más valencias bajo el mismo signo. En este caso, si tenemos el óxido de cobre, bien, o sea, el óxido de cobre, que es el cobre con oxígeno, se empieza nombrando de la derecha hacia la izquierda. Entonces sería óxido de cobre. Pero como el cobre tiene dos valencias, que es el más uno y más dos, entonces sí se coloca el número romano. Se coloca el número romanos de la valencia que presenta en ese momento, en ese compuesto químico del mismo cobre. Como el cobre está con más dos, en este caso se coloca el 2. ¿Cómo sé que vale 2? Fácil.
Acuérdense que la suma de las valencias que van a presentar estos dos elementos químicos tiene que darte cero, porque se encuentra eléctricamente neutro. El oxígeno está con -2 y el cobre, ajá, ¿cuánto debería ser el cobre para que -2 más el cobre todo te dé cero? Entonces el cobre tendría que ser +2. Muy bien. Igual pasa acá, mira, tenemos el fierro su 2, oxígeno su 3. El oxígeno vale -2. -2 por 3 es -6. -6 más 2 veces, ¿cuánto del fierro? Todo me da cero. Ah, caramba, entonces si acá es -6 más 2 veces el -3, ¿ok? Ajá, o perdón, 2 veces el +3, ahí yo tendría cero. Claro, porque acá tengo -6, ¿cierto? 2, 3 por -12, -6. -6 más 2 veces por +3, entonces acá tendría que ser +3, la valencia del fierro. Entonces, el fierro yo sé que tiene dos valencias, de +2 y +3. Sin embargo, en este momento, para ese compuesto químico, el fierro está con +3. Entonces, yo sí puedo colocar dentro de paréntesis un 3, pero en números en romanos. Su nombre sería óxido de hierro con 3 en romanos dentro de un paréntesis. En este caso, miren, acá tenemos aluminio su 2, oxígeno su 3. Pero tienes que nombrar la forma básica, sin considerar un prefijo, sufijo. Considera sencillo, óxido de aluminio. Es lo que te dice la nomenclatura esto. Qué fácil es nombrar. Sin embargo, hay que ver si va o no va bien su número en romanos. Si dirás, a ver, ¿cuánto es el estado, o bueno, el número de valencia que presenta este aluminio? El oxígeno está con -2, -2 por 3 sería -6. -6 más 2 veces el aluminio te da 0. Ah, caramba, el aluminio tiene que ser +3. Para que +3 por 2 sería +6 con -6 de 0. Entonces, como este aluminio vale +3, tú dirás, pero debe ir 3 en romanos. No podría ir porque el aluminio presenta una sola valencia, bien, que es, en este caso, el +3. Si tuviera dos o más, sí se colocaría en números en romanos, pero como tiene uno solo, no se coloca. ¿Ok? Espero que se haya comprendido. Y continuamos con la función óxido. Esta función óxido tiene algo importante, ¿no? Son sustancias binarias que resultan de la combinación de un elemento y el oxígeno. Si el elemento es un metal, será un óxido metálico, conocido como óxido básico. Pero si la reacción que se da es de un no metal, será en este caso un óxido no metálico o óxido ácido, o también conocido como anhidridos ácidos. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos el elemento químico que tiene justamente su determinada valencia, más N, más el oxígeno que es con -2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un traslape. Traslape de la valencia que presentan cada uno de ellos, pero como su índices. El más N pasará a ser su índice del oxígeno como su N, y el -2 pasará a ser su índice del elemento químico E, metálico o no metálico, como sub 2. Y así sería E sub 2, oxígeno su N. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos, ¿no? El fierro su 2, oxígeno su 3. En esta ocasión nosotros podemos ver claramente que el tipo de óxido es un óxido básico. Nombre clásico sería el fierro +3. El fierro +3. Y vemos que en este caso con el fierro +3 sería un óxido férrico, según la nomenclatura clásica o tradicional. Según la nomenclatura de Stokes sería un óxido de hierro 3. Y según la nomenclatura sistemática sería el famoso trióxido de hierro, porque empiezas a nombrar de la derecha hacia la izquierda, como decir, del final hacia el inicial. Acá tenemos el SO3. Este es un oxioácido. Ah, caramba, el oxioácido tiene algo peculiar, porque es la reacción química entre un elemento químico no metálico con el oxígeno. Por lo tanto, se lo considera como oxioácido y además también en la nomenclatura clásica o tradicional se lo considera especialmente como anhidrido. Cuando tú lo vas a nombrar, tienes que empezar nombrando con el nombre de la función química inorgánica, que sería anhidrido. Ahora, acá tienes que analizar con qué estado de oxidación se encuentra el azufre. Si el oxígeno está con -2, -2 por 13, -6, -6 más cuánto el azufre, todo me da 0. Entonces el azufre debe estar con +6 y el azufre tiene 3 valencias, ¿no? +2, +4 y +6. Está con la mayor de todas. Si está con la mayor, debe terminar en ico, según la nomenclatura clásica o tradicional. Por lo tanto, sería anhidrido, sulfuro.
mercúrico. En la nomenclatura stock, como ya sabemos que el azufre está con más 6 de valencia, el nombre que tú le tienes que nombrar es un nombre sencillo, óxido de azufre, y después, dentro de paréntesis, colocarás sus 6 romanas. En el nombre sistemático, nomenclatura sistemático yupa, vas a tener que nombrarlo de derecha a izquierda. Bien, sería trióxido de azufre. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos muy bien. Continuando con esta parte, nomenclaturas tradicionales en estos óxidos básicos. Tenemos acá, mira, por ejemplo, si tiene una sola valencia, tenemos el caso común del sodio con el oxígeno. Se formaría en este caso, bien, el óxido sódico, ¿ok? Óxido sódico según la nomenclatura tradicional, que es el sodio Su2 con el oxígeno. Y tenemos acá, mira, otro ejemplo, el calcio con valencia más 2 más el oxígeno con valencia menos 2. Cuando se forma el compuesto sería calcio Su2 con oxígeno Su2. Sin embargo, normalmente el compuesto lo vas a apreciar de esta manera, como calcio con oxígeno. ¿Por qué? Porque estos dos se van a simplificar y te quedarían como el óxido de calcio. Se nombra óxido de calcio, bien sería la nomenclatura stock, pero la nomenclatura tradicional o básica, esta nomenclatura nos da a comprender que tienes que nombrarlo como óxido cálcico, porque al tener el calcio una sola valencia más 2 debe terminar en ico. Por eso dice óxido cal y termina en ico, óxido cálcico. Si tuvieras dos valencias en este caso, hay que tener presente que la de menor valencia va a terminar en oso y la de mayor valencia va a terminar en ico. Por ejemplo, vemos acá este casito, el níquel con el oxígeno. El níquel es un elemento químico metálico con más 2 y el oxígeno con menos 2. Se formaría el níquel Su2, oxígeno Su2. El compuesto que se obtiene es níquel-oxígeno. Por lo tanto, tú lo vas a nombrar, como es un elemento químico metálico, es un óxido. Pero como está con el menor valencia, entonces debe tener en oso. Sería óxido níqueloso. El que tuviera mayor valencia, por ejemplo, el mercurio. Vemos acá el mercurio con más 2 y el oxígeno con menos 2. Se formaría el mercurio Su2, oxígeno Su2. Pero como ambos tienen 2, se simplifica, te queda mercurio de oxígeno. Pero como el mercurio acá está con el mayor estado de oxidación, debe tener en ico. Bien, debe tener en ico, según la nomenclatura tradicional o clásica. Por lo tanto, el nombre sería el famoso óxido mercúrico. Si tuviera tres valencias, analicemos uno de ellos. Por ejemplo, el, el primero, con tres valencias. Tenemos acá el famoso óxido, bien, hiposo. Este de acá es el que tiene el menor. El que tiene el menor de las tres valencias tiene un prefijo hipo y el sufijo es oso. El intermedio terminaría en sufijo oso y el mayor de ellos terminaría en ico. Por lo tanto, vemos en el menor. Tenemos acá el cromo más 2 con el oxígeno menos 2. ¿Qué vas a obtener? Vas a obtener cromo sub 2, oxígeno sub 2. Por lo tanto, obtienes el famoso cromo con oxígeno. Como el cromo es un elemento químico metálico, se, se mantiene la función química inorgánica, en este caso del óxido. Se mantiene. Bien. Ya sabemos que es un óxido. Ahora, pero como es el menor de todos el cromo, te das cuenta que es el más 2, debe tener en hipo, bueno, el prefijo hipo, sufijo oso. Entonces sería el óxido hipocromoso. Si tuviera cuatro valencias, mira, cuatro valencias y busquemos al mayor. Tenemos un ejemplo del manganeso. Manganeso hay como el más 2, más 3, más 4 y más 7. Analicemos el manganeso con más 7. Manganeso con más 7, al reaccionar con el oxígeno menos 2, se forma este compuesto, esta nueva sustancia, ¿no? Que es el manganeso, su índice 2, porque hay un traslape, el menos pasa a ser su índice del manganeso, con 2 como entero, y el más 7 pasa a ser un subíndice del oxígeno con sub 7 en entero. Por lo tanto, sería manganeso sub, oxígeno sub 7. Como esto el manganeso es un elemento químico metálico, se nombra como óxido. Pero, como está con la valencia más 7, tendría que terminar con en este caso, con el prefijo que es per y con el sufijo ico. Por lo tanto, sería óxido permangánico. Qué interesante, jóvenes. Yo les invito a que sigan repasando estas partes. Los óxidos ácidos tenemos los famosos anhidridos. En estos anhidridos tenemos acá, por ejemplo, la nomenclatura tradicional. Tenemos esta nomenclatura donde los anhidridos se realizan nombrando la palabra anhidrido seguido del elemento no metálico. Para ello se debe tener en cuenta la valencia del elemento no metálico seguido los siguientes criterios. Por ejemplo, si tuviera una sola valencia, tenemos acá el silicio con más 4.
Al reaccionar con el oxígeno -2, obtienes silicio SU2, oxígeno SU4. Por lo tanto, se simplifican como si fueran mitad mitad y te quedan silicio y oxígeno SU2. ¿Cómo se le nombra el compuesto? Es un anhidrido. Anhidrido. Y como tiene un solo estado de oxidación, debe terminar en ico. Anhidrido silícico. Si tuviera dos estados de oxidación, por ejemplo, en este caso de carbono, a ver, analicemos con el carbono que tiene el menor, con el carbono +2. Carbono +2 con el oxígeno -2, obtienes el carbono SU2, oxígeno SU2. Hacemos la simplificación respectiva y nos damos con la sorpresa que nos queda carbono y oxígeno, conocido como anhidrido, y como obviamente es el menor, debe tener en oso. Y como tiene carbono, debe empezar con carbono, ¿no? Anhidrido carbonoso. Muy bien. Así también tenemos lo que tiene 3 valencias y 4 valencias. Uno que tenga, a ver, de 3 valencias es el menor, para poder conocer un poquito más. El azufre. El azufre tiene +2, +4 y +7. El menor es con +2. Lo hacemos relacionar con el oxígeno -2 y obtendríamos azufre SU2, oxígeno SU2. Si simplifican los dos, te queda azufre y oxígeno. Como es un elemento químico no metálico el azufre, ya se le conoce como anhidrido. Como es el menor de todos, el prefijo que debe iniciar es con hipo y debe terminar en el sufijo oso. Por lo tanto, sería anhidrido hiposulfuroso. De cuatro valencias vamos a analizar ahora el mayor. El mayor de ellos que tenemos acá es, por ejemplo, el yodo. Mira, el yodo tiene cuatro valencias, +1, +3, +5 y +7. Por lo tanto, vemos que en este caso yodo, como es un elemento químico no metálico, bien, el de +7 sería la presencia de un anhidrido. El yodo +7 con el oxígeno -2 te da yodo SU2, oxígeno 7. Tenemos acá el anhidrido. Ahora, este +7 te indica que el prefijo va a ser per y el sufijo va a ser en ico. Por lo tanto, sería el nombre anhidrido periódico. Ojo, el yodo tienes que considerar el yódico. ¿Bien? ¿Ok? Listo. En la nomenclatura Stoff se realiza cuando el número de valencia del elemento metálico en números romanos y en paréntesis, prediciendo la, presidido la expresión de óxido de, por ejemplo, más ese dicho elemento metálico, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el níquel SU2, oxígeno SU3. Se lo conoce de una forma básica, nombre de la forma más sencilla, ¿no? Sería el óxido de níquel. ¿Se acabó? Y luego continúas, entre paréntesis, vas a colocar la valencia que presenta el níquel, pero en números en romano. Siempre y cuando si este níquel tiene dos o más estados, dos o más valencias. Y el níquel sí tiene, ¿no? Dos o más valencias. En este caso tiene el níquel, una de esas dos o más valencias es el +3. Por lo tanto, sí se coloca el 3 en romanos. El mercurio. El mercurio también tiene dos o más valencias. Una de ellas es el +2. El compuesto que tendríamos acá es mercurio con oxígeno. Como el mercurio es un elemento químico metálico, se antepone el óxido. Y sería en este caso óxido de mercurio. Y como tiene dos o más valencias de mercurio, ¿qué valencia tiene en ese momento el mercurio? Que tiene el +2, porque el oxígeno es -2. -2,2 es 0. Todo el estado de oxidación de este, o toda la valencia completa general que presenta este compuesto químico es de 0. Por lo tanto, así sería óxido de mercurio con 2 en romanos. Muy bien. Y cuando el elemento solo tiene una valencia, no es necesario indicarlo. En este caso es cierto, cuando tiene una sola valencia, o sea, no lo tienes que indicar. Bien, ¿qué quiere decir? Que el calcio con oxígeno, conocido como el óxido de calcio, solamente queda como óxido de calcio. Y ya no es necesidad de colocar óxido de calcio 2, ya no. Solamente óxido de calcio, porque tiene una sola valencia. Pero si tuviera dos o más, sí. Entonces, a ver, acá, bueno, van a tener que trabajar ustedes bien con su propio docente, pero solamente les voy a dar este tantito, nada más, lo que tenemos acá. Por ejemplo, si tenemos el etóxido de dimanganeso, si es el etóxido de manganeso, ¿qué tipo de nomenclatura estamos hablando? Hay prefijos, ¿no? Ept y di. Ah, sería la nomenclatura yupa o sistemática. Su fórmula en este caso sería, acuérdense, el elemento químico metálico no metálico va a la izquierda y el oxígeno va hacia la derecha. Sería manganeso sub 2 y el oxígeno sub 7. Y este óxido de manganeso o óxido de magnesio que vemos acá el último, no tiene nada, entonces es una manera bastante sencilla. Obviamente es la tipo de nomenclatura es la stop. Su fórmula sería magnesio con oxígeno.
Tú dirás, pero profe, el magnesio tiene más 2, el oxígeno tiene menos 2. Sí, pero se ha simplificado. Por lo tanto, te queda magnesio con oxígeno. Y por último tenemos acá la función hidróxido. Esta función hidróxido son sustancias ternarias que resultan de la combinación de un óxido metálico, que es un óxido básico, con el agua. En su fórmula posee el siguiente grupo funcional, conocido como el hidróxido, que es el OH-1. La formulación es la siguiente, ¿no? Que el elemento químico con valencia más N, al reaccionar con el grupo hidroxi, ¿no? Con el -1 de valencia, entonces se transponen y pasaría a ser que el -1 pasa acá como su índice del elemento como un número entero como 1, que no se coloca, y el más n pasaría a ser como su índice del OH como n como un número entero. Si fuera 1 tampoco no se coloca. Al final te quería decir E o H sub n. Por ejemplo, tenemos acá el NaOH. El nombre clásico es el famoso hidróxido sódico, ¿no? ¿Por qué sódico? Porque es una nomenclatura clásica o tradicional, debe terminar en ico. Entonces sería hidróxido sódico. Muy bien. Y además, el sodio tiene una sola valencia. Por eso que termina en ico. En la nomenclatura de Stock tenemos lo siguiente. En la nomenclatura de Stock nombra la forma sencilla, hidróxido de sodio. Sin embargo, como el sodio tiene una sola valencia, no se coloca más. O sea, sería hidróxido de sodio, sin esta barrita. Y también tenemos la nomenclatura sistemática yupa, sería el monohidróxido de sodio. El mono, ¿por qué? Porque el sodio tiene una sola valencia y tiene bien, una sola valencia y no tiene más, ¿no? O sea, si tuviera un sufijo acá, 2, 3, se colocaría. Pero como tiene uno solo, acá se va el monohidróxido. Sin embargo, no es fundamental, obligatorio colocar el término mono. Puede haberse dicho también como hidróxido de sodio también. Bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo se obtiene este hidróxido? Por ejemplo, el hidróxido se obtiene a partir de la reacción química del óxido básico más el agua para que te pueda dar este hidróxido. Acá tenemos, por ejemplo, un óxido de sodio. Al reaccionar con el agua tienes el hidróxido de sodio. Estas son las funciones de hidróxido, ¿no? Y estas funciones de hidróxido, por ejemplo, bien, que tenemos acá un ejemplo clásico, es el hidróxido de fierro. Este hidróxido de fierro, muy bien. Y este hidróxido de fierro, como puedes ver acá, el su índice del fierro no se ve, pero es 1. Ese 1 corresponde a la valencia de -1 del OH. Y este su índice 3 del OH, del grupo hidroxi, corresponde a la valencia de +3 del fierro. Ujú. Si yo quiero hallar su nomenclatura, por ejemplo, en este caso sería la sistemática o yupa, sería el famoso, empiezo de la derecha hacia la izquierda o de la final hacia el inicio, trihidróxido de hierro. Si yo quiero considerar su nomenclatura stop, sería en este caso hidróxido de hierro de una manera bastante sencilla, y como el fierro tiene 2 o más valencias, en este caso tiene el +2 y +3, pero en ese momento está con el +3, colocaría hidróxido de fierro con 3 en romanos. Y si quisiera nombrar la nomenclatura tradicional o clásica, su nomenclatura sería hidróxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque al estar con +3 debe tener el nico. Si estuviera con el +2, o sea, su inicio 2, ahí en este caso terminaría en oso. Pero como está con el sub 3, tendría en este caso el famoso hidróxido férrico. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido las funciones químicas inorgánicas, que son las principales, la función óxido, la función hidróxido, y también hemos aprendido las nomenclaturas correspondientes, nomenclatura la yupa o sistemática, nomenclatura clásica tradicional, y también la nomenclatura stock. Entonces, espero que les haya podido haber gustado esta bonita experiencia del curso, y también acá les dejo la referencia bibliográfica para que tengan bastante información. ¿Ok? Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber prestado atención y éxitos en todo en esta bonita experiencia de curso de química inorgánica. Muchas gracias.